bendiciones y saludos en el nombre de Jesús. You know, that makes me feel good to be able to say in the name of Jesus. Saben, me siento bien de poder pronunciarlo y decirlo en el nombre de Jesús. Because in Israel we have to say something else. Porque allá en Israel tenemos que decirlo de otra forma. Sometimes we have to say in the name of Hashem. A veces tenemos que decir, bueno, en el nombre del Señor. And the word Hashem just simply means the name. Y el nombre Hashem simplemente quiere decir en el nombre de. So when we pray in the name of the name. Así que cuando oramos, oramos en el nombre del nombre. And then sometimes we pray in the name of Jehovah. Y a veces también oramos en el nombre de Jehová. But when I come to Mexico, I pray in the name of Jesus. Pero cuando vengo a México, oro en el nombre de Jesús. And I don't have to worry about anyone being offended. Y no me tengo que preocupar porque alguien se sienta ofendido. Because we know what Jesus has done in our life. Porque nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. If it were not for Jesus, I would have no life. Y si no fuera por Jesús, yo no tendría vida. I spoke recently to a rabbi. Hace poco conversé con un rabino. And the rabbi said to me, there's one thing I don't like about Christians. Y el rabino me dijo, hay una cosa que no me gusta acerca de los cristianos. I said, Rabbi, please tell me. Y le dije, rabino, por favor, dime qué es eso. He said, you always talk about Jesus. Y me dijo, es que siempre hablan de Jesús. Why do you have to do that? ¿Por qué hacen eso? That was his way of saying, please give me a break. Y fue su manera de decirme, ya dame chance. But I said, Rabbi, you need to understand why we Christians talk about Israel. Pero about entonces yo le Jesus. dije, rabino, usted tiene que entender por qué nosotros los cristianos hablamos mucho de Jesús. And I said, Rabbi, the reason is you have the prophets. ¿Y por qué hablamos también acerca de los judíos? Y es porque ustedes tienen a los profetas. You have the Torah. Ustedes tienen la Torá, la ley. You have the blessings of Abraham. Ustedes tienen las bendiciones de Abraham. Rabbi, Rabino, I have nothing. I have y yo no tengo nada. If it were not for Jesus Christ, Si no fuera por Jesucristo, I would have no hope. yo no tendría esperanza. I would not be free from my sin. Yo no estaría libre de mi pecado. So don't be offended at me, Rabbi, Así que no se ofenda, rabino, when I talk about Jesus. cuando yo hable acerca de Jesús. Because if it were not for Jesus, Porque si no fuera por Jesús, I would not be able to have fellowship with you. yo no podría tener esa comunión con usted. Because Jesus is a Jew. Porque Jesús fue un judío. And he brings us all together. Y Él nos une a todos. Well, I'm thankful because I feel the Spirit of the Lord in this place. Y estoy agradecido porque siento el Espíritu de Dios en este lugar. Sometimes I go and I don't sense that the Holy Spirit is around. Hay lugares a los que voy y como que hace falta el Espíritu. And you do what you have to do. Y pues bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. You go through the motions like a robot. De repente uno actúa como un robot. But when I come to this church, I can raise my hands and praise the Lord. Pero cuando vengo a este lugar, yo puedo levantar mis manos y alabar al Señor. Because I have hope in Him. Porque yo tengo, mi esperanza está puesta en Él. I want to thank Pastor Gilberto and his wife Clara. Quiero agradecer al pastor Gilberto y a la hermana Clara They have been so kind to us. porque han sido muy bondadosos con And nosotros. not only that, but they have been a blessing to CFI for many, many years. Y no solo eso, sino porque también ha sido una gran bendición para nuestro ministerio durante muchos años. Your pastor and this church is well known in Israel. Créanme que sus pastores y esta congregación son bien reconocidos allá en Israel.
because it was many, many years ago that Pastor Gonzalo and his wife Olivia started the Mexican work of CFI. Porque hace muchos años el pastor fundador Gonzalo Vega y la hermana Olivia, ellos comenzaron esta tarea y apoyar el ministerio hace muchos años. And I wanted so bad today to be able to hug Sister Olivia for all of Israel. Y tenía muchísimas ganas de abrazar a la hermana Olivia de parte de todo el pueblo de Israel. But she recently returned from Israel and she's not feeling so well. Pero entiendo que ella acaba de regresar de un viaje muy largo precisamente de Israel y actualmente no se siente muy bien. I wanted to tell her thank you for loving Israel. Quería decirle personalmente gracias por amar a Israel. She and Pastor Gonzalo were pioneers in Mexico. Ellos, el pastor Gonzalo y la hermana Olivia fueron pioneros aquí en México. Because they saw something in the Bible years ago that some people never saw. Porque ellos pudieron ver en las escrituras algo que los demás no habían visto en otro tiempo. And that was the blessings of God upon Israel. Y eso es la bendición que se puede tener al bendecir al pueblo de Israel. Because I can tell you, everybody in Mexico does not pray for Israel. Porque les puedo asegurar que la mayoría en México no ora por Israel. But this church does. Pero esta iglesia sí lo hace. And you know, a lot of churches have been closing down. Y saben, muchas iglesias han estado cerrando. At least, especially in the U.S., is where our home originally is. Y especialmente en nuestra nación, en Estados Unidos, de donde somos nosotros. And I have heard that many churches, even in Mexico, are struggling. Y me he enterado que muchas iglesias aquí en México están batallando por la asistencia. But I look at this church and it is so blessed. Pero yo miro esta iglesia y veo que están muy bendecidos. And I believe one reason is the promise God made. Y una de las razones, y estoy seguro, es por esa promesa que Dios ha hecho. That as long as you bless Israel, God will bless you. De que mientras nosotros bendigamos al pueblo de Israel, el Señor nos va a bendecir a nosotros. So it is important that we know that. Así que es importante que sepamos eso. We're also glad to have today in this service with us Y estamos contentos de poder tener también en este servicio Manuel and Maggie Sanchez. a Manolo y Maggie Sánchez. Would you stand, Maggie and ¿Podrían Manuel? ponerse de pie, por favor? They are the leaders of Christian Friends of Israel for Mexico. Ellos son los líderes del Ministerio de Amigos Cristianos de Israel aquí en México. And we are so blessed in Israel to have them as our leaders. Y estamos muy contentos ahí en Israel por tenerlos a ellos. And I'm asking you to pray for them. Y quiero pedirles que oren mucho por ellos. And as we close the service this morning, we want to lay hands on them with the leadership of this church. Y antes de concluir el servicio en este día, quiero pedir que suban y para que el liderazgo pueda orar por ellos. And please go to them and offer your help. Y con toda confianza puedan acercarse a ellos para brindarles ayuda. And it just seems right that the leadership of Israel for Mexico remains in this church. Y bueno, creemos que es conveniente que el liderazgo del ministerio de Amigos por Israel permanezca en esta iglesia. Your pastor began a series of messages last week. Su pastor arrancó una serie de mensajes la semana pasada. And so I want to continue his thoughts. Así que quiero darle continuidad a esos pensamientos, a esos mensajes. I don't know what all that he preached, No desconozco todo lo que predicó la semana pasada, but I do want to read one verse of scripture to begin. pero quiero leer una escritura para comenzar. And that is Zechariah chapter 2 and verse number 8. Zacarías capítulo 2, versículo 8. And if you would. Vamos a estar ocupando la Biblia de las Américas. Zacarías 2:8 dice así:
Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque Él os toca la niña de su ojo. Many theologians say that the book of Zechariah is the most difficult book in the Bible to understand. Dicen que el libro de Zacarías es uno de los libros como que se complica un poco entenderlo. But when you understand what really is happening, it's not so difficult. Pero cuando empezamos a entender el contexto, no es tan complicado en realidad. God picked out an angel and spoke to Zechariah. Dios escogió un ángel que hablara con Zacarías. And this angel told Zechariah to prophesy. Y este ángel le ordenó a Zacarías que profetizara. And the prophecy came while the children of Israel were still in Babylonian captivity. Y la profecía llegó al pueblo de Israel mientras todavía se encontraban cautivos en Babilonia. And God said, I am the one that sent you into captivity. Y Dios mismo dijo, yo fui quien los envié a esa cautividad. He sent them into captivity because of their worship. Y Él los había enviado a esa cautividad a causa de su idolatría. They were not worshiping the true God anymore. No habían estado adorando al único Dios. And for that reason, God sent them into Babylonian captivity. Y por esa razón el Señor permitió que ellos cayeran en esta cautividad en Babilonia. But then the angel spoke up another time. Pero después el ángel habló en otro tiempo. And the angel said, okay, your sins are finished. Y entonces el ángel pronunció y dijo, su pecado ha terminado. He said, I want you to flee quickly from the north or from Babylon. Y quiero que salgan de Babilonia. And the angel said, as you come, I am going to help you. Y decía el ángel, mientras salgan, yo les voy a ayudar. And he said, I will not promise you that you will not have problems. Sin embargo, no les prometo que vayan a tener problemas. But he said, I will promise you this, that if anyone hurts you, Pero sí les voy a prometer algo. Si alguien los lastima, I will deal with them yo me voy a ocupar de ellos. because they have touched the apple of my eye. Porque ellos han tocado la niña de mis ojos. And wow, that scripture gets into my heart. Y bueno, esa escritura verdaderamente toca mi corazón. That God loves Israel so much that he calls them the very apple in the middle of his eye. Y esta escritura me hace ver que cuánto amor le tiene el Señor a Israel, al grado de llamarle la niña de sus ojos. And while Israel is so beloved, Y mientras Israel es muy amado, I want you to notice some of the things that Israel is called in the Bible. yo quiero que sepan algunos de los nombres con los cuales se le refiere al pueblo de Israel. Its headquarters is Jerusalem. Sus Headquarters, main state. Su cuartel general está en Jerusalén. Jerusalem is in the center of the earth. Jerusalén está en el centro de la tierra. Have you ever seen that big map where you have the African continents and the European continents? ¿Han visto esos mapas donde se ve el continente de África y el continente europeo? Which was originally the known world at that time. Que originalmente era todo lo que se conocía en aquel entonces. But right in the middle was Jerusalem. Y justo en medio está Jerusalén. And if you traveled the world, you had to go through Jerusalem. Y si ustedes atravesaban de un continente a otro, tenían que cruzar por Jerusalén. So it's the center of the earth. Así que era considerado el centro de la tierra. It's also called the Garden of God. Y también era conocido como el jardín de Dios. Jerusalem is the only place in all the world where God wrote his name. Jerusalén es conocido por ser esa ciudad donde Dios escribió su nombre.
If you go above Jerusalem and look down and take a picture, Si ustedes sobrevuelan la ciudad de Jerusalén y toman una foto, the way the mountains flow in Jerusalem spells out the name of God. la forma de las montañas, es la misma forma del nombre de Dios. The greatest king that Israel ever had was first king in Jerusalem. El primer gran rey que tuvo el pueblo de Israel fue rey en Jerusalén. And God says to Jerusalem, I will take care of you. Y Dios le dice a esta ciudad, yo te voy a cuidar. And notice in that 11th verse, Y quiero que noten en ese versículo 11, you don't have that 11th verse. a ver si pueden ayudarme a proyectar Zacarías capítulo 2, versículo 11. Okay. Verse 11 says that the day will come that the nations will join the Lord. Y dice este versículo, y se unirán muchas naciones al Señor aquel día y serán mi pueblo. He says, and in that day they will become my people. Y en aquel día, enfatiza, serán mi pueblo. Then I will dwell in your midst. Entonces habitaré en medio de ti. And you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. And verse 12 says, the Lord will possess Judah Y el siguiente verso dice, y el Señor poseerá a Judá, as his portion su porción en la tierra santa, in the Holy Land, en la tierra santa, and will again choose Jerusalem. y escogerá de nuevo a Jerusalén. God choosing Jerusalem is the biggest last day promise in the Bible. La promesa de Dios de escoger a Jerusalén es una de las más grandes promesas al final del Antiguo Testamento. We know in the last days there will be earthquakes. Sabemos que en los últimos tiempos habrá terremotos. We know in the last days there will be famines. Sabremos que en los últimos tiempos habrá hambre. But these things have always happened. Pero estas cosas siempre han ocurrido. But God said the one sign you will know Pero el Señor dice, una de las señales de las cuales se darán cuenta that my son is coming again es que mi hijo vendrá de nuevo. is when you see Jerusalem reestablished. Y cuando vean nuevamente restablecida la ciudad de Jerusalén. One of the most beautiful psalms in the Bible Uno de los cantos más hermosos en la Biblia is Psalms 102. es el Salmo 102. And the Bible says, Y la Biblia dice, when Jerusalem is built up, cuando Jerusalén sea reedificada, the Lord will show forth his glory. el Señor mostrará su gloria. I'm telling you, the glory of the Lord is about to show itself. Déjenme decirles que la gloria del Señor está por manifestarse. And one way you know is because Jerusalem is becoming the greatness again. Y se darán cuenta porque la grandeza de Jerusalén va a florecer nuevamente. And then Isaiah chapter 62 Y entonces también la escritura de Isaías And 62, and verse 4. versículo 4, dice así: nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra, ni dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Isn't it wonderful that God named Jerusalem Beulah? ¿No es maravilloso que el Señor nombra a Jerusalén su novia? And that word Beulah means married. Esta palabra específicamente es desposada. That means he will never leave or divorce his wife. Y esto quiere decir que nunca se va a separar o se va a divorciar de su esposa. And Israel is his wife. E Israel es su esposa. And so he loves her like he would love a wife. Y así que la ama como
cualquiera ama a su esposa. You say, but what about Israel? Didn't they reject Jesus? Pero a ver, ¿no que Israel rechazó a Jesucristo? I want to take just a moment and show you that that is a lie. Quiero detenerme un poquito en esto y demostrarles que esto es una gran mentira. Because the Bible tells us that, like in Luke chapter 19 and verse 48, Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 48. before my brother reads that verse, I want to tell you that Jesus had been teaching in synagogues. Déjenme decirles que Jesús había estado enseñando en las sinagogas. And the rulers and the elders wanted to get rid of Jesus. Sobre todo los principales de las sinagogas querían deshacerse de Jesús. But while they were trying to find some reason to get rid of him, Pero mientras buscaban esos motivos para deshacerse de él, the Bible says they could not find anything. la Biblia en este versículo, Lucas 19, 48 dice, y no encontraban la manera de hacerlo. Read that scripture. No encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Because do you see where Jesus taught in Jewish synagogues? Y si se dan cuenta, Jesús enseñaba en las sinagogas judías. Everywhere he went. Y a donde quiera que iba, And the people said, we've never heard anyone speak like this man. la gente decía, wow, no hemos escuchado a alguien que hable de esta manera. And then here, the Bible says these rulers could not find a reason to put Jesus in jail. Y como dice aquí esta escritura, dice, y no encontraban la manera de hacerlo, de meterlo a la cárcel. And not only that, the Bible says the people were hanging onto every one of his words. Y dice la escritura que por otro lado la gente estaba pendiente de él, escuchándole. I love it when I preach the word of God Amo cuando predico la palabra de Dios and people are hanging onto every word. y cuando la gente presta atención a cada palabra. And that's what most of the Jewish people did. Y eso es lo que ocurría en aquel entonces con la gente judía. The next time somebody tells you that the Jews killed Jesus, I want you to tell them they don't know the Bible. Y la próxima vez que ustedes escuchen a alguien decir que los judíos mataron a Jesús, yo quiero que ustedes les digan, no has leído la escritura. As a matter of fact, Y de hecho, when you travel north of Jerusalem cuando viajan al norte de Jerusalén, into the Galilee area, en la región de Galilea, the Bible tells us so many wonderful things. la Biblia menciona muchas cosas maravillosas. That he went into many synagogues and preached. Que él llegaba a predicar en muchas de las That sinagogas. everywhere he went, the people would come and listen. Y que en prácticamente todo lugar al que él iba, la gente se congregaba para escuchar. His ministry was so strong that people were healed everywhere that he went. Y su ministerio era tan fuerte que aún todos sanaban cuando él estaba ahí. I don't know many churches in the world today where people were healed everywhere. Yo no conozco ya muchas iglesias hoy en día donde se escuche mucho de esa sanidad, así como en aquel entonces. But in that Galilee area, everywhere Jesus went, there were so many people. Pero en esas regiones donde él se movía ahí en Galilea, había muchísima gente. The only way he could get away from the people was to go out into a boat. Y la única manera en que él se podía apartar un poquito de la gente era subiéndose a un barco Or up into the top of a mountain. o apartarse en las montañas. But they loved him and they accepted him. Pero la gente lo amaba y lo aceptaba. Now, when you get into Jerusalem, they were not so accepting. Ahora, cuando ya Jesús entró a Jerusalén, como que ya no hubo tanta aceptación. So let me help you understand that. Y déjenme ayudarles a comprender eso.
First Thessalonians chapter 2, verses 14 and 15. And you can Primera read. Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Listen, this one verse of Scripture has caused a lot of people problems. Este versículo en particular ha provocado muchas discrepancias. If you read this verse of Scripture, it seems like the Bible is saying that the Jews are the one that killed Jesus and the prophets. Si uno le da lectura por primera vez a este versículo, pareciera que está dando a entender que los judíos mataron a Jesús. And I grew up in a church where my pastor taught me the Jews killed Jesus. Y yo crecí, de hecho, en una iglesia donde el pastor me enseñaba que los judíos mataron a Jesús. I thought that's terrible if they killed Jesus. Y yo pensaba, oye, pues eso es terrible, ¿cómo que mataron a Jesús? Then they should go into a Holocaust. Entonces, pues sí, claro que se merecían un holocausto. They should be hated by the world. Entonces sí, pues, claro, deberían ser odiados por el mundo. But then as I began to study the Bible, I realized that the Jews did not kill Jesus. Pero conforme fui estudiando a fondo la escritura, me di cuenta que los judíos no mataron a Jesús. But you would say, Brother Robbie, it says here that the Jews killed our Lord and the prophets. Pero ustedes dirán, pero Pastor Robbie, aquí dice claramente que ellos mataron a Jesús. It does say that, Claro que sí lo dice, but I want you to understand the real meaning of the word Jews here. pero quiero que entiendan y comprendan el verdadero significado de la palabra judío aquí. In all of Israel, there were mostly two types of Jews. En todo Israel había principalmente dos tipos de judíos. Those that were in the Jerusalem area and south, Aquellos que vivían en la región de Jerusalén y al sur, and they were known as Judeans. y ellos eran conocidos como de Judea, de la región de Judea. And then those that were north in the Galilee area, Y entonces aquellos que vivían en el norte, en la región de Galilea, they were known as Galileans. a ellos se les conocía como los galileos. So when you say here that the Jews killed Jesus, the Bible is saying the Judeans killed Jesus. Entonces a lo que se refiere en particular este versículo es a aquellos judíos que vivían en el sur, a los de Judea. And not only that, they did not physically kill him, Y no solo eso, ellos tampoco lo mataron físicamente, but it was religious leaders and Romans that killed him. sino que ya más específico fueron los líderes de la iglesia y los romanos. Look at Acts chapter 4 and verse 8, Vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 8. and then read. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. So when I read that, I realize that Peter is talking to rulers of the people and the elders of Israel. Entonces, cuando yo leo esto, me estoy dando cuenta que Pablo se refiere a los gobernantes y a los ancianos del pueblo. Who were the rulers of Israel? ¿Quiénes eran los gobernantes de Israel en ese entonces? At that time, the Romans were the rulers of Israel. Eran los romanos los gobernantes del pueblo de Israel. And then the second group that killed Jesus was the elders of Israel. Y luego se puede decir que el segundo grupo que efectivamente mató a Jesús eran los ancianos del pueblo. The elders of Israel said to the Romans, do away with that man. Y fueron los ancianos los que le
le pidieron a los romanos que se deshicieran de Jesús. But you have to always study the scripture in context. Pero siempre hay que ver todo el contexto de la escritura. Because the next verse that we will read is that verse number 10. Porque entonces ahora vamos al versículo 10, Hechos capítulo 4, verso 10, que dice así: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. So if you only read that one verse, you would think that the Jews crucified Jesus. Así que si nos hubiéramos quedado con el versículo inicial, nos hubiéramos quedado con la idea de que los judíos mataron a Jesús. But he was not talking about all Jews. He was only talking about the elders of the Jews. Pero si vemos cuidadosamente, no se referían a todos los judíos, sino específicamente a los ancianos del pueblo, quienes efectivamente ordenaron matar a Jesús. In Israel today, we still have these types of elders. Y en la actualidad en Israel todavía existen estos tipos de ancianos They cause so much problem. y generan muchos problemas. They tell us we cannot pray in the name of Jesus. Y nos reprenden y nos dicen que no podemos orar en el nombre de Jesús. They tell us we cannot believe in the Father and the Son and the Holy Ghost. Nos dicen que no podemos creer en el Hijo, en el Espíritu Santo. We had a big service about 3 weeks ago at the Temple Mount. Tuvimos un gran servicio hace 3 semanas en la cima del monte, en el templo. About 1,000 Christians met to pray. Y más o menos se reunieron unos 1,000 cristianos para orar. And these same type of elders we talked about tried to keep us from praying. Y este mismo grupito de ancianos fueron los que trataron de evitar que nosotros oráramos en ese lugar. They blocked our entrance to the place of prayer. Incluso hasta bloquearon el acceso a este lugar. And after the police made them move back to let us go through to pray. Y fue la policía la que nos ayudó a abrir camino para poder entrar. And then when we went to the place of prayer, they stood out on the street and they yelled. Y aún cuando ya estábamos ahí en ese lugar orando, ellos estaban ahí a lo lejos gritando. And they were saying, missionaries, go home. Y ellos estaban gritando, misioneros, lárguense de aquí. Well, in my heart, that makes me want to stop. To stop. In my heart, I want to stop. Y en mi corazón a veces digo, bueno, pues quiero parar. But I don't stop because I know they are not speaking for most of the people in Israel. Pero entonces también razono y digo, no, pero ellos no representan a todo el pueblo de Israel. It would be like today if they put in the newspaper, the Jews tell Christians they can't pray. Es como si hoy publicaran en el periódico, los judíos ordenan que los cristianos no deben orar. But they would not be totally truthful because it would not be all Jews. It would just be a few that had power. Pero en realidad eso no tendría no sería cierto en su totalidad, porque se referiría no a todos los judíos, sino a un solo grupito que quiere que los cristianos no oren. Because when I read in the New Testament, there were Christians everywhere. Cuando yo leo el Nuevo Testamento me doy cuenta que había cristianos por todos lados. And even on the day of Pentecost, there were 3,000 Jews that were in the upper area to pray. Y aún puedo mirar en las escrituras que había un montón de judíos orando en el aposento alto. 2 days later, there were 5,000 Jews. Y unos días después había 5,000 judíos. So there were a lot of Jews that loved Jesus. Y así que me doy cuenta que había muchos judíos en ese entonces que amaban a Jesús. Only a few Jews hated him and wanted him killed.
Y solo era un puñado los que odiaban a Jesús y que querían ver a Jesús muerto. For if I were to take you to the place where Pilate placed Jesus before the people, Y si yo los llevara al lugar donde estuvo Pilato, it was a place called the pavement. The pavement, pretorio. like a lot, parking lot Ah, pavement. bueno, es un lugar ahí en Israel donde se juzgaba a los prisioneros. And I have been to that place many, many times, the pavement. El enlosado, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, ya, me acordé. El enlosado, ahí es donde estaba Pilato y ahí es donde estuvo Jesús frente a él. And the most people you could get in that area would be about 150. Y el cupo máximo en ese lugar eran como unos 150 personas. So there were over 1 million Jews in Israel at the time of Christ. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había aproximadamente 1 millón de judíos. And 150 late at night wanted to crucify Jesus. Y solo 150 estaban en ese lugar queriendo crucificar a Jesús. So I cannot judge 1 million people by the actions of 150. Así que yo no puedo generalizar y juzgar a 1 millón de personas por las acciones de solo 150 personas. So don't believe anybody when they tell you the Jews killed Jesus. Así que no crean esas historias cuando digan que los judíos mataron a Jesús. However, the Jews did miss a great opportunity. The Jews missed a great opportunity. Los judíos perdieron una gran oportunidad. They should have been more in favor of taking up for Jesus. Como que hubieran abogado más por Jesús. And the Bible says that they missed their time of visitation. Y la palabra misma dice que perdieron esa oportunidad de la visitación de Jesús. And since it was their leaders that missed the time of visitation, the people also came under a problem. Y como los líderes perdieron esa visitación del Señor Jesús, bueno, pues esto también metió en problemas al resto del pueblo. And Paul said because of that, they had a partial blinder over their eyes. Y entonces describe Pablo cómo el pueblo tenía esa ceguera en sus ojos. And that partial blinder remains even now. Y esa ceguera parcial continúa hasta el día de hoy. Why would God allow that to happen to a whole nation when only a few rejected Jesus? ¿Por qué Dios permitiría que esto afectara a todo un pueblo cuando en realidad era solo un puñado? Well, it would kind of be like in this church. Bueno, a lo mejor podría ser como en esta iglesia. Say there's 5,000 people that attend this church. Digamos que tal vez haya 5,000 personas que asisten a este lugar And all of the people love God. y que todos aquí amaran a Dios. But if you were to bring in a pastor and a team, Pero de pronto si viniera un pastor con su equipo and they were not living for God, y ellos no estuvieran viviendo para Dios they were in idolatry, y que tal vez estuvieran viviendo más bien en idolatría they were not repenting, y que no estuvieran arrepentidos and you stayed under that leadership, y que ustedes permanecieran bajo ese liderazgo, then you would be part of the judgment. entonces ustedes serían parte del juicio de Dios. And that's the way the Jewish people came under judgment. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío que cayó bajo There- este juicio de Dios. Their leadership turned against Jesus. Por cuanto este liderazgo se volteó en contra de Jesús. So what we want to do is make sure we pray for Israel the right way. Así que lo que queremos aprender en este día es a orar correctamente por el pueblo de Israel. Sometimes I question whether we should pray that their eyes are opened. A veces cuestiono y digo, ¿será que tenemos que orar para que sus ojos sean abiertos? I'm not against that prayer, but we must know that God has an appointed time to open their eyes. Y no estoy en contra de ellos, sino que creo que Dios tiene el tiempo perfecto en que sus ojos serán abiertos.
So we must pray that God would love them and protect them until their eyes are opened. Así que tenemos que orar, por ejemplo, para que ellos, el Señor los guarde y los proteja hasta ese tiempo en que sus ojos serán abiertos. And their eyes will be opened soon because Matthew says this. Y sus ojos serán abiertos pronto, porque el libro de Mateo dice esto. In Matthew chapter 23, En Mateo capítulo 23, Jesus looked at Jerusalem Jesús miró a la ciudad de Jerusalén and he said, "Oh, Jerusalem, how would I have loved you? y dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, How I would have gathered you unto myself, ¿cómo te hubiera reunido a ti y a tus hijos? as a mother hen would her little chicks, Como una gallina reúne a sus polluelos, but you would not." pero tú no quisiste. He said, "Furthermore, Y más aún, you will not see me again no me verás más until you say." hasta que digas. When he said you, he was talking to Jerusalem. Y cuando se refiere hasta que tú digas, se refiere a Jerusalén. Now there was the Galilee. Y estaban los Galileos, There was the Negev. estaban los del Negev, There was Beersheba. estaban los de Beersheba, There was Tel Aviv. estaban los de Tel Aviv. But he said, "You will not see me until you, Jerusalem." Pero dice la palabra, no me verás hasta que tú, Jerusalén. In other words, he was pointing again to those religious leaders in Jerusalem. Así que podemos deducir que Jesús está señalando nuevamente a esos líderes religiosos en Jerusalén. The whole nation, all of the people, Toda la nación, todo el pueblo, will not have their eyes open. no tendrán sus ojos abiertos, They will not see me again no me verán otra vez until they say, hasta que ellos, refiriéndose a los líderes, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." hasta que ellos pronuncien y digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. So we need to pray for the leadership of Jerusalem, Así que tenemos que orar por el liderazgo de Jerusalén, that they will repent. para que ellos se arrepientan. And then when the Lord sets his foot on the Mount of Olives, Y entonces cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, and it will be Jerusalem that will be the first to see him. entonces será la ciudad de Jerusalén los primeros en verlo nuevamente. That they will then be ready to say, "Blessed is he that cometh." Y entonces dirán, bendito aquel que viene. So let's pray for the blinders of the leaders. Así que oremos por esa ceguera que hay en los líderes. Next, let's pray for the people to not be deceived. Y también oremos para que la gente no sea engañada. When Jesus was leaving the earth, Cuando Jesús ya estaba dejando atrás esta tierra, the last things he said to them was, "Be not deceived." una de las primeras cosas que dijo en ese momento fue, no sean engañados. For many will come saying, "I am the Christ." Porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. But he said, "Don't follow them." Pero el Señor dijo, no los sigan. He said in Matthew chapter 9, En Mateo capítulo 9, he said that you should pray that the Lord send someone. el Señor Jesús decía que oráramos para que el Señor enviara obreros. So when you pray for Israel, pray for laborers. Así que cuando oren por Israel, oren para que el Señor envíe obreros. It's kind of strange to me that he didn't say pray for the people to be saved. Me parece raro que Jesús no haya dicho, oren para que sean salvos, But they will be saved at the right time. aunque sí recibirán la salvación en But el momento preciso. he said, pray that there will be laborers to bring in the harvest. Pero más bien Jesús oró para que nosotros pidamos que sean enviados obreros a su mies. How many will commit to pray for laborers in Israel? ¿Cuántos van a orar para que Dios envíe obreros a su mies? I think that's why my wife and I live in Israel. Y creo que es por eso que mi esposa y yo vivimos en Israel. I had pastored a church for 30 years.
Estuve pastoreando durante 30 años. I did like Pastor Gonzalo and Pastor Gilberto. Yo, así como el pastor Gonzalo y como el pastor Gilberto, I started my church with a few people in my living room. comencé la iglesia en la sala de mi casa. And over many years, it grew to a large church. Y en unos años creció a ser una iglesia grande. And all of a sudden, one day, God took the mantle and lifted it off of me for that church. Y de pronto un día el Señor retiró ese manto de donde yo estaba pastoreando. And I felt Him say to me, before you're too old, I want you to go to Jerusalem. Y siento que el Señor me dijo, antes de que seas muy viejo, quiero llevarte a Jerusalén. And then He confirmed it to me by an old woman. Y entonces el Señor lo confirmó a través de una anciana. This old woman, the day she died, Esta mujer, el día que murió, she called me to her side. me llamó a estar a su lado. She did not know me and Tommy was praying about moving to Jerusalem. Ella no sabía que mi esposa y yo estábamos orando acerca de irnos a Jerusalén. But she pulled me down real close to her face. Pero ella me jaló y me acercó a su rostro. And the day she died, this is what she said to me. Y el día antes que ella muriera, me dijo esto. She said, Brother Robbie, tell me about Jerusalem. Y me dijo, Pastor Robbie, quiero que usted me cuente acerca de Jerusalén. I said, Mama Dot, I don't know what to tell you. Y le digo, el pastor le dijo, no sé qué decirle. She said, you will because you're going there. Y entonces la anciana le dijo, tú lo sabrás porque tú vas para allá. And then she died. Y entonces murió. And I had that in my heart. Y entonces yo tenía eso en mi corazón. So every day when I'm in Jerusalem Así que cada día cuando estoy en Jerusalén and I worry about my children, y me preocupo por mis hijos, I worry about my me grandchildren. preocupo por mis nietos, They have problems like all children. ellos tienen problemas como cualquier niño. And I want to be with them so bad. Y a veces quiero estar con ellos, And I say, God, I know you sent me here. pero digo, Señor, yo sé que tú me enviaste aquí. But when I ask why, Y cuando pregunto por qué, the answer that kind of comes to me la respuesta que viene a mí is there are people like you es que hay gente como tú, that are praying that the Lord would send forth laborers. hay gente que está orando para que obreros sean enviados a And Jerusalén. we're there living in Israel Y están viviendo en Jerusalén because of your prayers. por las oraciones de ustedes. So I want you to pray that. Así que quiero invitarles a que oren así. And then I also want you to pray for the person that does go. Y también quiero que oren así, pero también oren específicamente por las personas que van a Jerusalén. Because I promise you, the devil hates anyone that gives their life for Israel. Porque déjenme decirles, el diablo odia a aquellos que dan su vida por Israel. So the devil comes against me and my wife in ways you would not believe. Así que les puedo testificar que el diablo muchas veces viene en contra de mí, de mi esposa, en maneras que jamás habíamos imaginado. But I will also tell you the Lord blesses me in ways you would not believe. Pero también déjenme decirles que el Señor nos ha bendecido de maneras que jamás nos hubiéramos imaginado. So keep praying for the Lord to send forth laborers. Así que sigan orando para que el Señor envíe obreros. At this time, I want Manuel and Maggie, Pastor Gilberto, Pastor Joe, and anyone that Pastor Gilberto asks. En este momento voy a pedir que vengan acá Manolo y Maggie Sánchez, asimismo el pastor Gilberto, la hermana Clarita, Joel y el equipo pastoral. Si se encuentran algunos aquí, que vengan por favor. Pastor Manuel and Maggie have dedicated their life to Israel.
Manolo y Maggie han dedicado sus vidas a este ministerio en Israel. And we're going to pray for them and put a covering over them. Y vamos a orar para que ellos reciban una protección, Because it is a great thing to work for the Lord in Israel. porque es una gran bendición poder trabajar para el Señor en Israel. But Maggie and Manuel, I want to tell you Pero Maggie y Manolo, quiero decirles, not to think it's strange y no piensen que esto es raro, when fiery trials come against you. cuando vengan las pruebas sobre ustedes. Everybody has to live under trials, Todos vivimos bajo pruebas, but you'll never face a trial like you'll face pero ustedes van a enfrentar pruebas como nunca antes las han enfrentado. when you start protecting the apple of God's eye. Cuando ustedes comiencen a proteger la niña de los ojos de Dios. This is your church. Esta es su iglesia. This is your pastor. Aquí está su pastor. These people are going to always be there. Y estas personas siempre van a estar respaldándolos. They will not always understand what you're going through. No siempre van a entender por lo que están atravesando. There will be times that you will not even be able to tell them what Habrá you're going momentos en through. que ni siquiera puedan decirles lo que está pasando. But when they're praying, they're going to feel led to pray for you. Pero cuando ellos lo sientan, van a estar orando por ustedes. And the devil cannot have his way with you Y el diablo no puede vencerlos a ustedes because of the barrier of prayer. por ese muro de oración alrededor de ustedes. Praise God for all of you. Alabado sea el Señor por cada uno de ustedes. I don't want us to just stand behind them and pray. No solo quiero que ustedes se paren detrás de ellos para orar en este momento, I want us to make a circle around you. sino quiero Pray. que en este momento hagan un círculo alrededor de ellos. And these people will be a wall of protection. Y ustedes serán un muro de protección alrededor de ellos. And the rest of you, stretch your hand as we commission Manuel and Maggie into ministry for Israel. Y los demás, el resto de la congregación, voy a pedir que extiendan sus manos en lo que encomendamos para esta misión a Manolo y a Maggie. Los vamos a ungir. Así que el pastor Robbie también toma aceite para ungirlos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I love this couple. amo a esta pareja. You have raised them up Tú los has levantado for just a time as this. para el tiempo como este. And you're going to take care of them. Y tú vas a cuidar de ellos. There will be times Habrá momentos when they will say, cuando ellos digan, what have I gotten myself into? ¿en qué me metí? But the Lord will be your shield Pero el Señor será su escudo and your buckler, y su defensor. and you will be protected. Y ustedes serán protegidos. And I want to encourage you Y quiero animarles to keep people around you, para que haya gente alrededor de ustedes. not to just do paperwork, No solo para hacer cosas de papeleo, not to just do translation, no solo para hacer traducciones, but to agree to pray for each other regularly. pero que estén en acuerdo con ustedes para orar por ustedes regularmente. I commission them and ordain them Los comisiono y los ordeno en este momento to be the protectors of Israel para ser unos protectores de Israel, for the country of Mexico de parte del país de México and for CFI. y para este ministerio de amigos de Israel. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ponernos de pie para bendecir a nuestros hermanos. Padre, bendecimos la vida de tus hijos, Manuel y Maggie. Tú conoces, Señor, que ellos han invertido su tiempo, han invertido sus vidas, han invertido sus recursos para servir también a tu pueblo.
a través de Amigos Cristianos. Ellos se han encargado de hacer llegar los boletines de oración cada mes a tu iglesia, no solamente en Calacuaya, sino en todo el país. Y muchas veces ha llegado a otros países. Y nosotros oramos, Dios, también para que tú lo sigas levantando y que se pueda dar la extensión de Amigos Cristianos de Israel a través del Centro Cristiano Calacuaya, a través de tus hijos, Manuel y Maggie. Gracias por sus corazones, por su disposición, porque ellos te han dicho, heme aquí, porque han sido dóciles a tu voz. Y quizás mucha gente no los ha entendido, mucha gente los ha cuestionado, los ha criticado, pero ellos están aquí fieles a ti. Y yo sé que su ministerio seguirá en crecimiento y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que los respaldamos y los enviamos para que ellos cumplan ese cometido de parte tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los amamos. Pues qué tiempo tan extraordinario, no esperábamos esto, pero creo que esto nos abre las puertas para poder bendecir a Israel, bendecir los diferentes ministerios y los diferentes grupos que se dan allá. Y qué hermoso que Manuel y Maggie han tenido siempre esa disposición. Ustedes no lo saben, pero ellos han rentado a veces hasta un espacio de garage en Jerusalén para ir y servir allá. Es caro vivir en Jerusalén, es caro sostener un ministerio allá. Ellos están planeando regresar otro tiempo a Jerusalén. Entonces, queremos nosotros en todo momento dar gracias a Dios por esta pareja preciosa, por su ejemplo, por su ministerio, por su entrega. Así que yo voy a agradecer que ustedes estén continuamente también orando por ellos. Hoy conocen ustedes a los hermanos Coleman, que dirigen el Ministerio Internacional de Amigos Cristianos. Pero Manuel y Maggie, ellos sirven aquí en el área de consejería. A lo mejor los vemos, los saludamos, o a lo mejor ni siquiera sabíamos quiénes eran ellos. Bueno, hoy Manuel y Maggie están aquí y yo quisiera que ellas también nos dirigieran unas palabras. Maggie. Pues, hermanos, les amamos mucho. Esta iglesia nos ha bendecido mucho y de aquí nació el amor por Israel en nosotros. Y hoy el Señor nos está llamando de una manera más comprometida, pero no solamente a Manolo y a Maggie, a cada uno de ustedes, con sus talentos, con su generosidad, con su oración. Los bendecimos porque México está siendo levantado para bendecir a Israel y por eso va el Señor a seguir trayendo más bendición a través de ustedes y los que se agreguen. Les bendecimos, hermano, y les rogamos su apoyo también, porque este trabajo no es de dos, es de un pueblo y queremos levantarnos como pueblo mexicano para bendecir a Israel y ser bendecidos también en este trabajo. Dios nos llama siempre, a veces no escuchamos su voz o a veces la escuchamos y no la seguimos. Dios me permitió ir por primera vez a Israel en 1964. Todavía la ciudad no estaba unificada, pero pues fue para mí un viaje casi turístico de niño. No, prácticamente
pues la tomé como otra ciudad. Después nos permitió a Maggie y a mí ir en el 2000 con el pastor Gonzalo y Olivia, y fue un toque para nosotros que nos movió a quedar por Israel, pero nosotros nos movimos lentos, esa es la verdad, nos movimos lentos y comenzamos a actuar. Por allá del 2005-2006 el pastor Gonzalo encargó la traducción de la carta de oración, desde entonces estamos haciendo. Años después formamos un grupo de traductores, fuimos así como el llamado ahí en Ezequiel 47, que vamos metiendo el pie, después el tobillo, las rodillas, pero comenzamos a caminar en eso y Dios nos permitió regresar a Israel en el 2016 ya con el pastor Gilberto, con Clarita, una bendición, y eso nos movió todavía más a saber de Israel, y comenzamos a estudiar más de Israel, más sobre el pueblo judío, más sobre el judaísmo, y cada vez que nos sumergíamos más en las aguas, comenzamos a comprender más la importancia de Israel para la iglesia cristiana y la relación que tiene con la iglesia cristiana. Y no solamente eso, sino recibimos mucha bendición, hemos recibido muchas bendiciones, y yo lo veo porque estamos sirviendo al pueblo de Dios. Y mucha gente lo sabe. Nuestro deseo era estar allá en Jerusalén trabajando por algún tiempo, por varios meses. Hicimos solicitudes, no nos aceptaron. Dios tiene sus propósitos, pero surgió de que fuéramos representantes de Amigos Cristianos de Israel en México, y dijimos: sí, Señor, si tú nos llamas, tú vas a abrir puertas, tú nos vas a llevar por tus caminos. Y dijimos: bueno, pues vamos a soltarnos y vamos a nadar en el agua, y tú, Señor, nos llevarás. No sabemos hacia dónde nos lleve el Señor, pero sabemos que va a ser siempre de bendición, y vemos mucha gente alrededor nuestra que nos apoya, nos ayuda, que está deseosa de ayudar a Israel. Y yo les diría, cada vez que se involucren más, que conozcan más de Israel, que visiten Israel, van a estar sumergiéndose en las aguas y recibiendo bendición, así como cumpliendo la promesa de Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Bendecimos Israel y Dios nos bendice. Podemos dar mucho testimonio de ello, y también, Señor, también pedimos al Señor que nos siga guiando, y sabemos que hay mucha gente alrededor nuestra orando por nosotros. Muchas gracias, hermanos, y los invitamos a que se involucren y se metan en lo que es Israel y la importancia para el pueblo cristiano. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Pues si ustedes tienen en su corazón servir a Dios sirviendo a Israel, contacten a Manolo y Maggie, y ellos con mucho gusto los van a atender, que a propósito también dan un curso continuamente sobre Israel, y también están dando ahora el curso de principios del idioma hebreo. Así que aquí están nuestros hermanos, los bendecimos, y van con la bendición del Centro Cristiano Calacuaya, el cuerpo pastoral, y pues nosotros nos sentimos muy, muy contentos de lo que Dios hace, pero sobre todo lo que va a hacer a través de ustedes. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Yo le dejo este lugar a Ernesto y a Pau para que también ellos nos digan qué sigue a continuación. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Robbie y Harim, por la traducción. Les recordamos que está abierta la Cala Café para que puedan comer. Y si ustedes fueron bendecidos y no se contagiaron de COVID, les recordamos que pueden acercarse con el doctor David Fuentes, que está de nuestro lado derecho. Él está realizando un estudio, como lo hemos estado comentando las semanas previas, así que si ustedes no se han acercado, los animamos a que se acerquen con el doctor.
No se les olvide inscribirse al congreso de niños y al campamento. Y dicho esto, Inscribirse también a lo de The Chosen, que es el miércoles a las 7:30 aquí en Calacuaya. correcto, y dicho esto, nos vemos el miércoles. Dios les bendiga.